un saludo de mi parte a todos. Muchas gracias por participar en este pequeño seminario. Continuaré entonces yo a presentar el tema de la marca de la bestia. Ya había iniciado la temática algunos sábados atrás. Más o menos tenemos un punto que quiero continuar. Antes de continuar, entonces les invito para que me acompañen en oración. Nuestro querido Dios, alabado seas. Muchas gracias por el día, ese sábado que y aquí y allá hemos podido reservar para estudiar tu palabra y para comprender mucho más lo que va a acontecer y lo que está en desarrollo. Asuntos que pensábamos hace tiempo, décadas atrás, cientos de años atrás ya comprendíamos muy bien, pero al avanzar el tiempo, tú estás abriendo en tu misericordia nuestros ojos de forma con mucha paciencia y nos capacitas para que podamos aguantar esa luz. Una vez que comprendemos algo nos parece increíble, también nos parece sorprendente que no hemos podido ver mucho de ello antes. Pero gracias, Señor, por llevarnos a ese proceso, por habernos invitado y pedimos que nos acompañes también esa hora, que bendigas mis palabras, mi manera de presentar y poder lograr transmitir aquí unos conceptos muy importantes. Por Jesucristo, amén. Ok. Entonces, en un resumen muy rápido de lo que hemos estado hablando la última vez, hemos entendido que Dios nos llevó a una escuela o un proceso que partió con entender una metodología. Esa metodología todavía lo llamamos línea sobre línea. Es entender que hay líneas en la historia que tienen el mismo desarrollo y tienen los mismos hitos. Esas líneas que al comienzo hemos desarrollado, unas 7 líneas, ya no lo usamos básicamente 1, 2, 3 de ellas y hemos entendido que los hitos son un poco diferentes, pero el principio sigue siendo ahí y mucho de ello sigue siendo correcto. Pero esto era básicamente no mucho más que un método para llegar a entender algo. Y esa luz que entonces comprendimos al comienzo de esa historia de reforma, que también llamamos la historia de reforma del adventismo, la línea Omega, nos llevó a entender Daniel 11, particularmente el versículo 40. El versículo 40 nos demostró que profecía estaba aconteciendo ahora, que los eventos que siempre habíamos colocado, aspirado, soñado o temido, que iban a acontecer algún día, a lo mejor dentro de nuestras vidas, ya habían ocurrido, ya pasaron en gran parte y han de acontecer prontamente. Siempre entendíamos que es esta generación la última. Y después de comprender que en 1989 cayó el muro y en palabras de la Biblia fue conquistado el rey del sur por la obra o por la victoria del rey del norte, entonces nosotros hemos tenido por la primera vez una fecha que era una fecha de nuestro tiempo, 1989. Ahora, seguíamos la misma lógica y continuábamos leyendo Daniel 11 y descubrimos que el siguiente evento es el siguiente versículo, 40, 41, y interpretamos que 41 simboliza la ley dominical. Entonces, después de haber entendido que estamos en el tiempo de fin, el siguiente evento para nosotros era la ley dominical. Ok, comparto aquí rápidamente una pantalla para visualizar un poco lo que estoy diciendo. Aquí. Muy bien. Entonces, sabemos que esto acontece más o menos en 1996, cuando se formaliza este mensaje, y entendimos que mirando hacia atrás
ya estábamos de lleno en una historia. Tiempo del fin. Y pensábamos con cierto miedo también o respeto que ya estamos muy avanzados en ese desarrollo, en esa historia, porque ya pasaron muchos años desde el tiempo del fin. Entonces eso era el versículo 40, la última parte, y entonces ubicamos aquí como siguiente evento la ley dominical. Pues esto es versículo 41 de Daniel 11. Ahora, no vamos a desarrollar más ese concepto. Aquí solamente lo quería repetir para entender o hacer un punto importante. Lo que pasó es que con el tiempo, Dios dándonos más luz y más luz, ese evento aquí fue cada vez más puesto hacia atrás. Y entendimos que aquí hay otros eventos. 2001, otros hitos en la historia. Empezamos a colocar muchas fechas que luego entendíamos que tal vez son más bien en otras líneas paralelas, pero sea como sea, esa línea aquí profética se fue llenando de eventos que derrumbaron un concepto o una comprensión que era totalmente arraigada en la tradición adventista, que los eventos finales están claritamente desarrolladas, comprendidas y descritas por el Espíritu de Profecía. Esa idea de que todo es claro, que todo es fácil, que todo es comprensible, que todo el mundo lo podía ver si quisiera, entonces ese concepto se fue derrumbando y fue de hecho un gran problema para muchos. Muchos tenían argumento diciendo, escuché eso vez tras vez, no puede ser tan complicado. ¿Cómo puede ser evangelio que supuestamente es tan simple? Ahora en la profecía será algo tan complicado. Pero Dios nos enseñó con paciencia, porque aquí transcurrieron unos 30 años, que la profecía no era nada tan simple como solíamos pensar. Ese proceso que nos llevaba aquí, esa historia que nos llevaba a la prueba de la ley dominical, no era nada simple. Depende un poco cómo lo ves, ¿no es cierto? Porque me imagino que para la mayoría de nosotros hoy en día parece algo nada tan complicado, pero había que invertirse comprensión, estudio, mucho estudio, y una vez que tú lo entiendes, te parece fácil. Es algo así cuando tú aprendes un idioma, ¿no es cierto? Al comienzo no entiendes nada, pero después de invertir algún tiempo, estudiarlo, conversar, presentar, empezar a hablar por ti mismo, es algo que ni lo tienes que pensar, te sale fácil. Ok, entonces entendimos esto. Profecía es algo complejo. Ahora, no obstante, a pesar de entender esto y vivir esto por mucho tiempo, solíamos atarnos aquí a una convicción, que la ley dominical es así como siempre habíamos pensado, ¿no es cierto? La ley dominical, como Elena White describió, por lo menos en el conflicto de los siglos, antes ya en realidad, esa ley dominical así la esperábamos. Tan simple como ella lo explica. Pero nos costó mucho caer en cuenta de que eso es una contradicción, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ser que la profecía en realidad no es tan fácil y tan simple? Un ejemplo, ¿no? Que ponemos es, eso era 9:11 para nosotros, que después entendimos, no es 9:11, es 2001 y muchas cosas más. Entonces, la complejidad existe pues en cada detalle de la profecía. Y comprendimos recientemente que la ley dominical también es algo mucho más complejo que pensábamos. Bueno, y de eso en gran parte se trata esa presentación, de entender cómo podemos manejar la complejidad de la ley dominical, cómo podemos entenderla, en qué consiste, a tal punto, en lo que espero que al final otra vez llegue a ser algo simple o no tan complicado para cada uno de nosotros. Ok, pero eso es lo que nos enseñó el desarrollo de la profecía. Muy bien. Más o menos hasta ese punto habíamos llegado en nuestras últimas presentaciones sobre ese tema. Y nos empezamos entonces a preguntar, entonces, ¿cómo es la ley dominical para nosotros? Habíamos entendido que ya no es así como solíamos pensar.
llegamos al tal punto que la ley dominical empezamos a escribir con comillas, ¿no es cierto? Porque no es una ley acerca del día domingo. Entonces ese término ley dominical en parte ya no parece muy apropiado, pero a falta de otro término, si seguimos usando eso y comillas significa que esto es un símbolo. La ley dominical es un símbolo para un evento que no tiene tanto que ver con la ley ni con el domingo. Muy bien, entonces, pero ahí entró un espacio, ¿no es cierto? Un vacío, porque si ya no es una ley hasta el domingo, entonces, ¿qué es? Y empezó un proceso de búsqueda y de tratar de comprender. Y una gran ayuda nos dio básicamente aquí la metodología. En toda esa historia, lo que nos ayudó a hacer ese proceso y comprender cómo es profecía, cómo debe entenderse profecía, cómo se explican los hitos, eh, como algo que corre paralelo es un desarrollo en la hermenéutica. O sea, en la interpretación de la palabra. ¿Cómo podemos leer? ¿Cómo tú lees? ¿Cómo debemos de leer la Biblia? Espíritu de profecía, textos inspirados. Y desde luego, cómo tal vez modificar o adaptar o comprender de manera correcta cosas que no habíamos entendido en el pasado correctamente. Entonces, esa herramienta que ahora teníamos en la mano y también es un parte de todo ese proceso aquí, de toda esa larga historia, esa herramienta nos ayudó también leer textos nuevamente que no habíamos, que ya conocíamos, por supuesto, pero que eran diferentes de como solíamos pensar. Entonces, vamos a ese texto, que es Conflicto de los Siglos, y voy a leer ahora de estas páginas 435 hasta 437. Vamos a ir un poco por los párrafos y tomar algunas notas aquí, llegar a algunas conclusiones. Empiezo aquí. ¿Cuál era en 1798 la nación del Nuevo Mundo cuyo poder estuviera entonces desarrollándose, de modo que se anunciaría como nación fuerte y grande, capaz de llamar la atención del mundo? La aplicación del símbolo no admite duda alguna. Una nación y solo una responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. Lo que aquí podemos llevarnos y ponerlos en nuestro bolso de comprensión es que Elena White hace una interpretación de Apocalipsis 13. Y ella habla de una nación. Y vamos a ver cómo la describe. Bueno, ya lo sabemos, es uno de los textos clásicos y muy importantes para el adventismo, pero estamos entonces bien, no descartamos esto que solíamos entender, que el enfoque es en Estados Unidos y ahí es donde acontecen las cosas. Bueno, esa nación tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. ¿Ok? Los dos cuernos, ya los conocemos. Los cuernos semejantes a los de un cordero representan juventud, inocencia y mansedumbre, rasgos del carácter de los Estados Unidos cuando el profeta vio que esa nación subía en 1798. Entre los primeros expatriados cristianos que huyeron a América en busca de asilo contra la opresión real y la intolerancia sacerdotal, hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa. Ok, entonces aquí hay que tomar nota. Esos cuernos sabemos qué significan, ¿no es cierto? Pero creo que lo hemos leído un poco superficialmente en el pasado. Entonces, esta nación surge en contra de dos cosas, la opresión real y la intolerancia sacerdotal. Y como remedio, entonces,
llega la nación a esas conclusiones? Entonces, hay una opresión real y hay una, y le dice, intolerancia sacerdotal. Y para luchar contra ello, entonces los Estados Unidos se colocan sobre el fundamento de la libertad civil y la libertad religiosa. Eso es en directa respuesta a la situación en Europa. Libertad religiosa. Bueno, es una reacción a una situación que no fue soportable más después de tanto tiempo y después de muchos intentos en Europa mismo, no fue soportable. Entonces ellos desarrollan una nación que tiene esos principios en reacción a esos dos factores. Ok. En toda esa historia tenemos una historia de los cristianos, ¿no? Porque aquí él también lo dice. Entre los primeros expatriados cristianos, son básicamente cristianos porque vinieron de Europa y los europeos eran básicamente todos cristianos. Entonces ellos estaban en una situación dentro del mismo cristianismo. Ok. Continuamos la lectura. Sus convicciones hallaron cabida en la Declaración de la Independencia, que hace resaltar la gran verdad de que todos los hombres son creados iguales y poseen derechos inalienables a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Y la Constitución garantiza al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo y establece que los representantes elegidos por el voto popular promulguen las leyes y las hagan cumplir. Entonces, primeramente tenemos una declaración y luego tenemos una constitución, porque la constitución garantiza lo que la declaración pide. Una declaración no es suficiente para la experiencia del ciudadano. No necesita más. La Constitución es el garante. Muy bien. Muy bien, entonces continuamos. Pero la bestia que tenía cuernos como un cordero hablaba como otro. No, un momento. No quiero ir todavía. Ok, no lo tenemos aquí en ese texto, pero como Elena White hace referencia a Apocalipsis 13 en ese texto, nosotros entonces recordamos que la ilustración de ese animal es una bestia, o sea, un animal, pero se ve como un cordero, ¿correcto? Entonces pongo eso aquí, una idea de como un cordero más o menos, tal vez se ve de adelante. Pero ese cordero tiene algo interesante, pues tiene cuernos. Y aunque eso tal vez en nuestra visión se ve un poco malvado, aquí esos cuernos representan dos cosas importantes. Esto, lo que hemos dicho aquí, ¿no? Eso es lo que nace de la necesidad. La libertad civil y la libertad religiosa, que nacen de la intolerancia real y la intolerancia sacerdotal, producen esos dos cuernos. La libertad civil produce el cuerno del republicanismo y la libertad religiosa, la necesidad para ella y la defensa de ella produce el protestantismo. No es que esto ya no existía antes, ¿no es cierto? Pero aquí hay un Estado que lo incorpora como fundamento.
en su constitución y en su declaración. Porque el protestantismo fue el que se levantó en contra de la intolerancia sacerdotal. Eso es la historia de la Reforma. El republicanismo fue un sistema, pues, desarrollado para sacarse encima la opresión real. Entonces, esos dos elementos, pongo aquí simplemente P y R, esos son parte ahora de este cordero. Muy bien. Ahí continuamos el texto. Ya tenemos ese símbolo en mente. Pero, por supuesto, aquí esos no es un cuerno, ¿no? Ellos son dos cuernos y están también en la imagen, son separados, son dos cuernos. Hemos visto en otros símbolos del Apocalipsis que también hay cuernos que se juntan, ¿ya? O que se hacen un gran cuerno. Más o menos así son algunos textos que pueden entenderse en Apocalipsis. Otra vez, entonces voy de vuelta al texto de Elena White. Pero la bestia que tenía cuernos como un cordero hablaba como un dragón. Ahora, eso es algo muy extraño ahora, ¿no? Eso es algo muy extraño. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia. Entonces, aquí va la referencia a la primera bestia. Y recordamos, pues, que Apocalipsis 3 nos da dos bestias. La primera y la segunda bestia. La primera bestia y la segunda bestia. La primera bestia, nosotros recordamos, la primera bestia tiene una profesión y esa profesión es el catolicismo. Y esa segunda bestia también tiene una profesión y esa profesión es el protestantismo. Protestantismo. Eso es lo que profesa creer. Pero ahora, al abrir la boca en algún momento, lo que hace es hablar como dragón. Voy a poner así como fuego, porque muchas veces nos imaginamos así, dragón que escupe fuego. Entonces, eso sí, lo hace esa cara muy extraña, muy fea, podemos decir así. Pero queremos entender qué significa ese símbolo, ¿correcto? Entonces, aquí hay una transformación en esta bestia, que nace a partir de una situación, encuentra soluciones para remediar la situación, se coloca encima de unos fundamentos que aseguran que ni la opresión o la persecución real o sacerdotal pueden funcionar en esa tierra. Eso lo hace tan especial. Muy bien. Y separa a esos dos elementos, que son elementos importantes que existían ya en Europa, en otros lugares, pero lo tienen también separados, ¿no? Cada uno tiene su área donde tiene que trabajar. Ok. Ahora, lo que hace esta bestia es que habla como un dragón. Y cuando habla como un dragón, de repente tiene algo que la primera bestia parece tener. Tiene unos elementos que son ajenos a este animal. Entonces incorpora aquí algo que tuerce a cómo debería ser esta bestia. Para entender esto, vamos aquí a otro texto. A ver dónde dice. Creo que no lo copié, pero ustedes lo conocen ese texto. Ese texto va así: el hablar de la nación son ¿qué? Los actos de sus autoridades. ¿Pero qué autoridades? Ok, correcto. Legislativas
Voy a poner eso un poco mejor. Legislativas y judiciales. Entonces, creo que eso fue algo que no hemos entendido muy bien en el pasado, porque en nuestra visión de cómo funciona todo esto al final del mundo, cómo las Naciones Unidas, cómo los Estados Unidos serán y trabajan al final del mundo, nosotros teníamos un enfoque muy simple. Para nosotros, la cara de los Estados Unidos siempre era quién, era siempre el presidente. Y todo lo que hacía los Estados Unidos para nosotros era básicamente lo que hacía el presidente. Las guerras, los anuncios, las declaraciones, ¿no es cierto?, que hacían Bush, que hacían el hijo Bush, que hacía Obama, que hacía Clinton, que hacía Trump. Eso para nosotros indicaba, y eso es donde nosotros mirábamos ahí. Pero no hay soporte, ¿no es cierto?, metodológico, no hay una así, dice el Señor, para hacerlo, porque Elena White especifica muy bien quién es en ese aparato tan grande de los Estados Unidos, de esa bestia, quién es el quien habla. Y el hablar es justamente la perversión aquí de esa bestia, porque el texto no nos indica en ningún momento que se corta ese cuerno, ¿correcto? O que pierde ese cuerno. Los cuernos están ahí. O sea, están ahí estos dos elementos fundamentales. Y estos dos elementos fundamentales son la profesión de esa bestia. Los Estados Unidos siguen siendo y seguirán siendo hasta el final una nación que tiene como fundamentos, como profesión, tanto el protestantismo, libertad religiosa, como el republicanismo. Okay, eso ya está escrito ahí, Elena White lo explica, pero no lo habíamos nosotros tomado muy en cuenta. Nosotros mirábamos lo que dice Obama, y cuando en 2014 entendíamos que llegó una ley dominical, entonces buscábamos lo que hizo. Yo recuerdo unas clases ahí con Pamenda en Estados Unidos que eran muy cruciales, donde desarrolló ese principio, donde entendíamos que 2014 era pues la ley dominical, y empezamos a buscar a ver, ¿quién era el presidente? Pues Obama. ¿Qué hizo Obama? ¿Qué leyes sacó? Y no llegamos a nada, porque no era, pues, lo que deberíamos entender, ¿no es cierto? Las instituciones legislativas y judiciales. El presidente es la ejecutiva. La ejecutiva no nos interesa, por así decir, en esta transformación aquí de esa bestia. No es el elemento que juega un papel importante aquí en Apocalipsis 13. Ok. Muy bien, entonces ya sabemos. Entonces eso es parte del desarrollo y eso obviamente es bastante reciente, ¿no? Eso es algo que en el movimiento reciente se entendió recientemente. Entonces, al mirar ahora teníamos una posibilidad muy diferente. Y cuando mirábamos la historia, entendimos que 2014 era una ley dominical en la línea paralela, en el fractal de la línea de los sacerdotes. Entonces, en Obama no encontramos nada porque no había nada que encontrar, porque no se debería ni siquiera mirar ahí. Pero si tú miras a la legislativa y a las autoridades judiciales, entonces sí, había mucho. No entendíamos eso en aquel tiempo, pero un par de años después entendíamos, ¿no es cierto? Llegó el clamor de medianoche que nos abrió esa luz. Entendíamos de repente que en 2014 pasaron muchas cosas. Es básicamente el inicio de la transición, de la conquista de las áreas legislativas y judiciales de parte de un republicanismo, partido republicano conservador de la extrema derecha. Ok, y ahí entonces sabemos
ahí pasaron unas cosas que le dan esa voz de dragón a esa bestia. Ok. La legislativa, ese Congreso, Senado y Casa de Representantes. Las autoridades judiciales son la Corte Suprema, o como en Estados Unidos muchas veces lo abrevian. A ver, ¿cómo lo dicen? ¿No? Supreme Court of the United States, SCOTUS. Muchas veces lo ves así en los medios. Y las otras cortes, las cortes de los estados, las cortes menores. Entonces, ahí tenemos que mirar. Ahí es, y conocimos hace poco esa secuencia de temas sobre 2014, ¿recuerdan? Aparte partiendo del estudio de Tess Lambert, que nos enfocó en el 2014 como el centro, el punto, digamos, de inflexión de la historia de nuestro movimiento. Y vimos las tantas cosas que pasaron en esto, también eso era uno de los temas. ¿Qué pasó? Pues en las cortes, ¿qué pasó? La purga de partido. Aquí una cosa es lo que pasó en las cortes, la población de cortes de parte de personas con orientación republicana, extrema derecha, conservadora, cristiana. Y por otro lado, en la parte legislativa, una purga del Partido Republicano de todos los elementos que no eran totalmente extremos, alineándose luego con Trump, Mitch McConnell, etc. Hoy tenemos esos nombres, tal vez recuerdan, Miller, ¿cómo se llama? Steve Bannon y Jeff Sessions. Solamente lo apunto aquí. Bueno. Sessions, Miller y Bannon. Digamos, unos arquitectos detrás de esa historia. Ok, entonces, 2014, la ley dominical, de hecho, llega entonces a ser un símbolo o una paralela, una prefiguración de la ley dominical que todavía estamos esperando como hito de la ley dominical. Pero ya sabemos dónde mirar. Ok. Ahora, otro elemento entonces que sacamos de este estudio aquí es que esta parte de los Estados Unidos, que es la profesión, tenemos que admitir que sigue siendo intacta. Parece aún más expreso que nunca, ¿no es cierto? Una nación protestante, un presidente que levanta la Biblia. Pero en ese símbolo, ¿no es cierto? Donald Trump levantando la Biblia en esos momentos difíciles de la historia del país, todo el mundo vio una cosa. Vio una cosa, que esa profesión no concuerda con la acción. En otro momento entrevistaron a Trump y le preguntaron por su versículo preferido y no tenía uno, ni uno. O sea, esa de profesión de tener la Biblia, entonces eso es un show. Pero la profesión está. Y hay muchos que realmente creen la Biblia y profesan la Biblia, pero hay un problema. Y esa discrepancia es la acción. Ok. Avanzamos un poco.
Yo estoy intentando a dónde voy ahora para tratar de aquí describir un problema, pero lo vamos a explicar el problema y después lo vamos a ir demostrándolo un poco más con con otras historias. Entonces, el problema aquí en este animal que tú ves es que algo no está correcto, ¿no es cierto? Hay corderos o ya con cuernos, eso no es el problema. Tienen cuernos, sí, pero el problema es que no debería hablar como un dragón, no debería rugir, no debería escupir fuego. Entonces, eso es el problema que distorce aquí esa imagen a esa bestia. Y esto es justamente el problema. Esto es el problema que tiene esa bestia. Porque dice ser una cosa, muestra ser una cosa, pero cuando tú lo ves hablar, es otra cosa. Y ese mismo problema que nosotros conocemos muy bien de ser cristianos. Ser cristiano, decir ser cristiano, pero cuando hago, las cosas no son que parecen que yo soy, que me hacen un cristiano. Parece que yo me contradigo, parece que tengo una discrepancia entre profesión y acción. Y esa discrepancia aquí es justamente lo que causa la imagen de la bestia. ¿Ok? Ya vamos a descifrar eso un poquito más. Entonces, aquí esas dos partes, acción y profesión, eso tenemos que recordar, ahí está el problema. Si las dos cosas están en armonía, entonces está todo bien. En ese caso, en estos Estados Unidos estaban en armonía por un tiempo, pero empezaron a desalinearse. Ok. Ahora, si queremos entender esa historia un poquito más, entonces tenemos que remontarnos un poco en la historia hacia atrás. Y tenemos que ver de dónde vienen esos mismos símbolos en la Biblia. Y vamos entonces a Apocalipsis 16. En Apocalipsis 16, o vamos primero a Apocalipsis 14, porque nosotros queremos entender el hablar del dragón. Aquí voy a abrir un momento. Muy bien. Apocalipsis 14, versículo 8. Apocalipsis 14, versículo 8. Lo siguió otro ángel, el segundo, diciendo, cayó la gran Babilonia, la que ha hecho beber a todas las naciones de vino de la pasión de su inmoralidad. Ok, entonces aquí tenemos Babilonia. Pero dice una cosa, Babilonia la gran ciudad. ¿Ya? Esa traducción no lo dice, yo lo tengo a ver, Reina Valera dice, en la Reina Valera dice, ha caído Babilonia la gran ciudad. Entonces Babilonia es la gran ciudad. Vamos a juntar otro elemento y eso es Apocalipsis 16. Podemos leer el versículo 13 ahí. 13. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Entonces, tenemos aquí una unión de varios elementos. Nosotros estamos viendo eso porque ya los hemos mencionado en parte, ya lo hemos estudiado en parte. La bestia
y el falso profeta. Y no vamos a repetir toda esa lógica porque en parte es pues algo que como adventistas ya hemos estado enseñando y entendiendo hace mucho tiempo. Pero si tenemos un falso profeta, tenemos Estados Unidos, que también sabemos es un cordero, o se ve como un cordero con 2 cuernos. Bueno, aunque eso parece una vaca. La segunda bestia, pongo simplemente la Iglesia Católica Romana, y esos dos ya hemos visto, ¿no es cierto? Lo hemos visto en Apocalipsis 13, al comienzo de nuestro estudio. Pero no se había mencionado a la primera bestia, que aquí sí se menciona, que es el dragón. Ahora, cuando los Estados Unidos hablan como un dragón, entonces hablan como ¿no es cierto? Aunque en Apocalipsis 16 no explica ahora ese detalle, juntando las diferentes partes de la narrativa de los eventos en la profecía, ahora podemos ver que cuando el falso profeta habla, los Estados Unidos hablan como esa primera bestia, que es el dragón. Ok. Tomando ahora en cuenta también Apocalipsis 13, vamos a repetir algo que ya hemos dicho. Aquí se llama la primera bestia y la segunda bestia. Y no confunden esto con esto aquí, ¿no? Porque la tercera aquí es la segunda de acá y la segunda de aquí es la primera de acá. Muy bien. Entonces, cuando la primera bestia habla, la primera bestia es el catolicismo. Entonces, lo que dice es lo que cree, ¿no es cierto? El hablar es mi convicción, es lo que yo tengo en mi cabeza. Eso sale por la boca. Eso es lo que yo creo, eso es mi convicción. También podemos poner fe o podemos poner profesión. Cuando la segunda habla, entonces tenemos el protestantismo. Esto es su fe y esto es su profesión. Pero lo que acontece entonces es que justamente aquí vamos a ver un problema. Ahora, la tercera bestia que podemos ahora añadir aquí, porque la conocemos ahora de Apocalipsis 16, comparando y contrastando, también tiene que hacer algo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dijimos quién era la tercera bestia? Bueno, lo pongo aquí como símbolo, primero dragón, porque no nos interesa tanto ahora quién es, pero nos interesa qué es lo que profesa. ¿Y qué es lo que dijimos que profesa? Hemos dicho es espiritismo. Ahora, el espiritismo quiero un poco ampliar, porque tal vez no es muy lógico o no es muy fácil para nosotros entender qué es el espiritismo. Desde luego, puede ser que pensamos en cosas espiritistas, satanismo, cosas ocultas, y no es eso de qué se trata. Entonces, el espiritismo quiere decir, no es una profesión católica ni es una profesión protestante, pero su profesión, de hecho deberíamos cambiar eso un poquito aquí para ponerlo en orden. Pero espiritismo es todos los ismos. Y los ismos pueden ser hinduismo, ¿no es cierto? Ateísmo, budismo, etc.
¿correcto? Entonces hay aquí una gran variedad y esto es totalmente en armonía con el concepto de ese poder del dragón, que es diversificado, que tiene muchas naciones, que no es una entidad homogénea, única o singular, sino es siempre mucho, ¿no? Ese es ese concepto que ya entendíamos en la profecía. Entonces, la profesión de esta entidad es una variedad de cosas. Entonces, tú tienes aquí algo que explica, pero eso a la misma vez nos da un pequeño problema, porque ¿qué es lo que profesa el espiritismo o la tercera bestia? La segunda profesa el protestantismo, la primera el catolicismo. ¿Y qué profesa el espiritismo? Pues, ¿qué profesa? Profesa muchas cosas y nada a la vez, ¿no es cierto? Porque tú no puedes profesar el hinduismo y a la vez profesar el ateísmo, ¿no es cierto? Entonces, lo que espiritismo, si tú quieres resumir eso en una cosa que profesa, es que no profesa nada o le da igual. Y podemos desde luego decir, lo que vemos aquí son tanto ateísmo como no teísmos. El no teísmo no es ateísmo. El ateísmo se opone a Dios o trabaja, se rebela, está en contra de Dios. El no teísmo es que no le importa. Puede haber una entidad, alguna instancia, una sustancia, ¿no es cierto? Un poder, un estado, pero no es así tan importante. Y si tenemos toda esa colección, ¿no? esa variación de ismos, entonces lo que tú llegas al final, que no tiene una profesión, o sea, no tiene una profesión homogénea, única, tiene diversidad. Es, al fin de cuentas, ateísmo, no teísmo, ¿ya? ¿Y qué es eso? Entonces no es nada, ¿no? Espero que eso haga sentido, porque esa parte o ese aspecto es el hablar. Es el hablar del dragón. Entonces, ¿qué habla el dragón? ¿Qué habla el dragón? Entonces no habla nada, ¿no es cierto? No dice nada, no tiene nada que decir, o no importa lo que él dice. No es esencial para él, lo que sea, ¿no es cierto? Todo es posible, no tiene una convicción, una orientación final única y clara, determinada. Entonces, eso es interesante aquí, porque eso no entendíamos antes, ese aspecto. Y eso nos da una pauta sumamente importante para entender lo que acontece con los Estados Unidos. Porque cuando habla de dragón, la Biblia dice, o cuando habla del cordero, ese cordero habla como dragón. Pero ¿cómo habla el dragón? El dragón no habla, ¿no? Entienden un poco esa problemática aquí. El dragón no habla realmente, o sea, no es algo que tú, si hablaría como la primera bestia, ya, ok, entonces es muy claro que tú puedes decir aquí. Está en armonía porque la primera bestia sí habla, el catolicismo, en lo que profesa. Pero la tercera o el dragón no habla. O sea, habla así, pero no tiene un mensaje, no tiene una profesión. Todo y nada, por así decir. Entonces tenemos aquí una contradicción muy interesante, problemática y que a la vez explica la gran situación, la gran problemática de los Estados Unidos en lo que va. Nos vamos acercando al problema aquí y a resolverlo. Y tal vez ya lo han captado y ya lo entienden, ¿no es cierto? Entonces, el dragón, eso es la conclusión, el dragón no hace una profesión. ¿Ok? ¿Hace sentido? Como hemos dicho, si tienen preguntas, pongan las preguntas en el chat y después vamos a ver si podemos volver y responder y tomar algún tiempo para hablar de ello. Ok, entonces
habla esa nación como el dragón, pero el dragón no hace profesión. Ajá, entonces entonces vamos comprendiendo la problemática. Entonces, ¿qué significa al fin de cuentas que sí habla como un dragón? Porque la Biblia dice que habla como un dragón, pero acá vamos a decir que no profesa. Entonces, ¿qué es esto? ¿Cómo se resuelve ese dilema, esa contradicción? Um, lo que sí o sí yo pienso que tú puedes sacar de eso, que aquí hay un dilema, o mejor dicho, una contradicción. Es como decir la luz no brilla o la luz no ilumina, ¿no es cierto? Es una contradicción, no funciona. Y aquí decir que el dragón habla como un dragón y el dragón no habla, entonces es una contradicción. Tenemos un problema aquí. Pero eso justamente el problema resuelve, explica la dramática de lo que acontece. No hay puré de papas. No importa. Una cosa sí tal vez tú puedes entender de eso. Si no haces profesión, entonces, ¿qué significa esto para tu práctica? Porque si tú dices si eres católico, ser católico implica muchísimo en tu practicar, en lo que tú haces, tanto como si tú dices eres adventista, eres protestante, ¿no es cierto? Si eres adventista, el sábado vas a la iglesia. Si eres católico, el domingo vas a la iglesia. ¿No? Si eres adventista, no comes cerdo. Si eres musulmán, no comes cerdo, etcétera. Entonces, lo que hablo, lo que profesa, tiene una implicación en lo que yo hago. Entonces, el hacer y el decir son relacionados directamente. Pero si no profeso nada, no tengo una profesión específica, entonces, ¿qué significa eso para mí hacer? ¿Qué implica eso para mi práctica? Bueno, no importa lo que hago, ¿no es cierto? Okay, puede ser un montón de cosas, puede ser lo que quiero en realidad. Entonces, eso es aquí un dilema. Si no tengo una directiva, una expresión, una fe, una convicción, una profesión específica y clara, entonces mi actuar igualmente es así libre, abierto, diversificado, sea lo que sea. Entonces, no hacer una profesión, entonces significa que la práctica no importa. Y todas esas cosas ahora son importantes para, nos van a iluminar qué significa que Estados Unidos van a hablar o están empezando a hablar como un dragón. Muy bien. Incorporamos otra imagen y es la historia o la línea de los 144,000. En la línea de 144,000, pues tenemos esos hitos que ya lo conocemos súper bien. Tiempo del fin, el 9-11, la ley dominical, el cierre del tiempo de gracia y la segunda venida, ¿no? Esos son los 5 dedos. Y entre los 5 dedos, aquí acontecen cosas. Entonces, usábamos ante todo, Pamela introdujo un modelo de la agricultura para entender lo que acontece aquí. Y el modelo de agricultura nos ayudó muchísimo porque entendíamos que éramos como un agricultor que tenía aquí un campo que estaba descuidado, lleno de espigas, no estaba listo, no estaba cultivado. Entonces, él tiene que arar, él tiene que preparar el campo y eso es lo que pasó en los años después del tiempo del fin, donde el movimiento como representante aquí del pueblo de Dios empieza a trabajar. Lleva el campo a tal punto que puede sembrar. Una vez sembrado la semilla,
entonces puede recibir la lluvia temprana. Yo sé que este modelo es aquí simplificado y especialmente los que estudian los votos entienden que hay mucho más detalle aquí y no podemos quedarnos a fin de cuentas con una simplificación como esa, pero es un modelo que usamos en la Biblia y es correcto, pero es más complicado, como parece aquí. Entonces, la ley dominical marca un momento donde tiene que verse algo. ¿Qué se ve aquí? Se tiene que ver el fruto. Entonces, en esa fase tenemos la maduración, ya no de cómo dice la Biblia, primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Eso es San Marcos 4:28. Primero la hoja, luego la espiga, después el grano. No, el grano maduro es aquí ahora. Primero la hoja, luego la espiga, y ahí tenemos el grano, tenemos el fruto. Y el fruto tiene que estar ahí. Si no tienes fruto ahí, entonces lo que acontece en ese tiempo, la lluvia tardía, no tendrá efecto. Porque la lluvia tardía no es para la espiga, no es para la hoja. La lluvia tardía es para que el grano, el fruto madure. Y si no hay grano, entonces no participa esa planta de la cosecha, que es en esa fase. ¿Ok? Simplemente va a ser sacado, arrancado y va a ser quemado. Mientras que el grano que tiene que haberse madurado en esa fase, entonces se reserva, se conserva para la cosecha. Ok, pero esa fase ahora es especialmente importante y por eso nuestros estudios se enfocan tanto en ese periodo aquí. Eso es el tiempo de la ley. Eso es la fase o la temporada de la ley dominical. A esto aspiramos. ¿No? Todo eso aquí es un proceso donde tú tienes que llegar a ese tiempo, porque en ese tiempo tienes que ser grano, tiene que ser un grano maduro. Así te aseguras de ser cosechado, por así decir. ¿Ok? Bueno, esto aquí es importante para resolver todo ese dilema que tenemos de qué significa la ley dominical, qué significa lo que pasa ahí, qué es lo que va a acontecer en los Estados Unidos, porque nos atribuye un poco más o nos va a echar un poco más luz sobre este, bueno, podemos decir, sobre ese desafío de ese texto, de comprenderlo. Entonces, lo que yo quiero decir aquí, y tal vez con eso vamos terminando esta presentación, es que el fruto, yo he puesto grano, pero podemos también poner aquí fruto, equivale a la práctica. Lo que yo hago. ¿Ok? Mientras que la fe o la profesión es lo que viene aquí, en la lluvia. No, porque lo que yo bebo, el agua que yo tomo, ¿no es cierto? Eso es el mensaje que llega, que yo recibo, que yo acepto, que yo creo. Ese mensaje yo he recibido y a través de ese mensaje yo he podido crecer, yo he podido convertirme, yo he podido producir frutos. Entonces hay esos dos elementos en esa historia que hemos estado viendo en la profecía. No, aquí vamos a sacar eso. Fe y práctica. Esos dos elementos son elementos que vemos en los símbolos proféticos, en esas instancias, en esos tres bestias. Y esos elementos están en esa línea también. Esos elementos son parte de nuestro desarrollo, de tu historia personal como hijo de Dios, como hija de Dios. Esto es lo que también acontece contigo mismo. Tú desarrollas una fe
una profesión y tú desarrollas una práctica. ¿Ok? Pero si el fruto es la práctica, entonces eso quiere decir que la fe tiene que llegar a practicarse. Y creo que ahí estamos ahora en medio de toda nuestra historia que todos nosotros hemos visto, porque me imagino que más o menos todos que estamos aquí hemos estado testigos de los eventos de 2018, 2019 en adelante, donde vimos una realidad muy fuerte que impactó el tamaño del movimiento. Muchos han salido, algunos han quedado, y esa división que al comienzo o para muchos siempre ha sido muy difícil de aceptar, llega a ser parte de ese proceso. Pero a base de qué es esa división o ha habido esas separaciones. Pues la fe, lo que yo creo, tiene que coincidir con lo que yo hago. Y a menudo personas han tenido que salir o han sido echados, o más bien han elegido salir del movimiento porque su práctica no quería coincidir con su fe. ¿Cuántas veces hemos escuchado, estoy en el movimiento, me parece eso un movimiento de Dios, pero no me junto ya a las reuniones? No voy más al seminario, ¿no es cierto? Entonces vimos que en la realidad lo que hacen personas, lo que profesan, no estaba en armonía. Ok. Y si tú vas otra vez aquí a ese modelo, y tal vez podemos ahora ver aquí el gran dilema. ¿Cuándo el fruto tiene que ser visible? Pues ley dominical, ¿no? Y lo que yo digo es parte de la ley dominical, esa fase aquí. Ley dominical, el fruto tiene que ser visible. Si el fruto, si la práctica no es visible, la práctica que resulta de mi profesión no es visible, entonces no paso la prueba. No recibo la ayuda tardía, no puedo crecer y ser alistado para la cosecha que acontece en ese tiempo, en el fin de Siete de Gracia hasta la segunda venida. Entonces, en otras palabras, lo que en este tiempo de la ley dominical tiene que estar perfectamente desarrollado es la profesión está en perfecta armonía con la práctica. Estos dos elementos tienen que estar aquí. Esto significa recibir, digamos, o forma parte de la cosecha. O en otras palabras, recibir ¿qué? El sello. Es simplemente otra forma de expresar lo mismo. Recibir el sello de Dios. Pero si la armonía entre práctica y profesión significa recibir el sello de Dios, entonces la falta de armonía o la discordia entre lo que practico y lo que profeso es lo opuesto, ¿no es cierto? Y no estar en armonía lo que hago con lo que yo digo o lo que yo profeso significa entonces recibir la marca de la bestia. Y bueno, entonces aquí podemos hacer una pausa porque hay más que decir sobre esto, pero este fundamento ya está colocado y vamos resumiendo. Entonces, lo que hemos visto es un desarrollo de la historia, un desarrollo de la historia nuestra, en nuestra comprensión sobre los eventos proféticos. Hemos visto que profecía acontece ahora. Hemos visto que nuestro concepto simplificado de los eventos finales, que también hemos adoptado de Elena White, del adventismo temprano, es en realidad más complicado que solíamos pensar. Esa complicación o esa complejidad, nosotros hemos aprendido, tenemos que atribuir también a los diferentes elementos de toda esa historia, incluyendo la ley dominical. Cuando miramos la ley dominical, hemos empezado un proceso de entender qué es esa ley dominical. Y parte de ello
em, aprovechó el desarrollo paralelo en la hermenéutica de nuestro movimiento. Hemos leído nuevamente los textos de Elena White, hemos comprendido que Elena White coloca el enfoque de los eventos alrededor de la ley dominical en los Estados Unidos, pero específicamente en la parte judicial y legislativa de los Estados Unidos, ahí donde no mirábamos mucho antes. Entonces, si miramos ahí, sí hemos visto muchas cosas. Hemos visto que 2014 sí era la ley dominical. Esto es algún resultado de los estudios a base de 2520. Y hemos visto que acontece ahí en los Estados Unidos tiene que ver entonces con ese proceso de que esta bestia tiene una profesión, pero una discordia a la vez, porque parece ser un cordero, tiene los cuernos, que son algo bueno, que son una reacción a una situación en Estados Unidos, en Europa, pero a la vez empieza entonces ahora a hablar. Ese hablar es lo que causa esa crisis o esa situación de la ley dominical, entre comillas, porque entendemos que no tiene que ver, no es una ley acerca del domingo, como solíamos pensar, y tiene más bien que ver con entender lo que es este hablar de un dragón. El hablar de un dragón hemos visto entonces usando los conceptos que ya no son nuevos acerca de lo que es el dragón, acerca de Apocalipsis 16, Apocalipsis 13, 14, que es una profesión, pero esa profesión en el caso del dragón es una no profesión. No tiene una profesión. No le importa decir lo que cree y desde luego no le importa tampoco lo que se hace. Específicamente esta bestia. Y eso es lo que adopta ahora la tercera bestia, el falso profeta en los Estados Unidos, porque imitan, ¿no es cierto? Hablan como aquella, como el dragón. Y finalmente entonces hemos empezado a desarrollar el concepto a base del modelo agricultural en paralela de la historia de los 144,000, que estos elementos de práctica y profesión son elementos que también tenemos en el modelo agricultural. Son elementos que tenemos en nuestro desarrollo como persona, como hijo de Dios, como hija de Dios, y que en realidad se reflejan a lo que hace esta entidad, esa nación. Ahí vamos a continuar la próxima vez. Entonces cerramos aquí. Muchas gracias por participar y si hay preguntas, ahí estamos. Gracias a ti, Marco. Bastante claro. Gracias. Vamos a orar. Gracias, anciano Marco. Hay Bueno, una pregunta en el chat. ok, hay una pregunta aquí de Matías que dice, todavía no se tiene claro quién es el dragón. Bueno, me gustaría desafiarte y ver si realmente es verdad que no se tiene claro. A ver, ¿qué dicen los otros? ¿Quién es el dragón? Porque no tomé tiempo para explicarlo, ¿no? Lo he dado, por supuesto, que lo entendemos. ¿Alguien quiere compartir aquí su convicción? Bueno, yo recuerdo que anteriormente nosotros utilizábamos la figura del dragón y hablábamos del Imperio Romano, ¿ya? Que el Imperio Romano en sí, ellos eran ese dragón que perseguía a este niño que nació. Y cuando nosotros vamos hacia el Imperio Romano, vemos que ellos representaban al mismo tiempo al paganismo. Entonces, creo que es eso, el dragón es el paganismo, ¿ya? Y el paganismo obviamente se ha desarrollado hoy en día en formas
que no son simplemente adorar un árbol o adorar al sol o adorar, no sé, una escultura de mano humana. No, el paganismo hoy en día se ha desarrollado en otras formas, como es el neopaganismo, el agnosticismo, inclusive el ateísmo, ¿ya? Cada uno tiene su propia forma de lo que es Dios. ¿Cuál era este otro? Eh, Aquellos que creen que Dios está absolutamente en toda la naturaleza y que recuerdo, Panteísmo, panteísmo. panteísmo, eso, panteísmo, gracias Liliana. O sea, todas esas formas de nuevo paganismo representan el dragón y creo que la anciana Perry también lo confirmó en su presentación también. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Y qué diríamos, ancianos del dragón, según la descripción que nos da Apocalipsis 12:9? ¿Eso era una pregunta o era un comentario? Bueno, Matías pregunta que quién es el dragón. Y se le ha dicho, se ve representado, ¿no?, en la cultura. Y habrán otras figuras que también representan, pero en el fondo, si nosotros nos vamos todavía más lejos. ¿Me están escuchando? No, se corta un poco. Oh. No, bueno, yo sí oigo bien, no sé. Bueno, Yo también oigo bien. A mí se me cortaba Marco a veces. Yo también la escucho bien. para dar una respuesta breve, ¿no? Diría, el dragón, en definitiva, no sería ese del cual habla Apocalipsis 12. Y tendrá su representante, es decir, su representación en el desarrollo de esta historia profética, donde hemos visto al dragón representado en esta época, en la otra. Por ejemplo, una forma fue como la que habló César, en el paganismo. Ok, sí, mira, yo pienso que no asociamos tanto eso con el paganismo. O tal vez no deberíamos hacer eso ya, aunque lo hacíamos antes, porque el paganismo en nosotros evoca ciertas ideas. Un pagano, ¿no es cierto? No, pero es más que esto. Mencioné yo rápidamente, demasiado rápido, Apocalipsis 14:8. Ahí ves lo siguiente. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad. Ya, eso quería que tomemos en cuenta. Babilonia es la gran ciudad. Siguiente texto, Apocalipsis 16, versículo 13. Apocalipsis 16, 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia. No. Apocalipsis 16, al principio es el 3, creo. Creo que era 16:3. 16, 13. Eso. Un momento, estoy buscando otro texto. La gran ciudad, ¿no es cierto? Está en el versículo 19. Está en el 13 primero, ok. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y la boca del falso profeta 3 espíritus. Ya tenemos aquí dragón, bestia, falso profeta.
Y después vamos al 19, dice, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del lado de su ira. Entonces, lo que es el dragón es parte de la gran ciudad. ¿Correcto? Pero la gran ciudad es un símbolo para Babilonia. Y si vamos a Babilonia, tú puedes decir Babilonia es mucho más que simplemente esa ciudad ahí, ¿no es cierto? Pero el dragón es simbolizado por Babilonia. Y Babilonia, y ahí vamos a continuar la siguiente vez, no es solamente una profesión, ¿no es cierto? No es simplemente paganismo, es muchas cosas más. Porque tú tienes que tomar la historia de Babilonia desde el comienzo, que es la Torre de Babel. No sé si eso te ayudó un poco, Matías. Entonces, el concepto que el dragón es más que simplemente una entidad, es esa relación que tiene el dragón con Babilonia. Babilonia representa la gran ciudad, el dragón es parte de la gran ciudad. Babilonia es una gran ciudad. Entonces tú puedes relacionar Babilonia con el dragón de esa manera. Perdón, Marco, ¿no podría ser la cultura de la ciudad? Ok, claro, ahí continúa entonces el estudio, por supuesto, ¿no? Entonces tú tienes que ver ahora qué es exactamente lo esencial ahí de esa gran ciudad y por supuesto la cultura, vamos a hablar de eso. De eso, Dios mediante, vamos a hablar mañana. Correcto. Buenísimo, Marco, buenísimo. Una pregunta. Cuando tú preguntaste, yo pensé en los ismos. Sí. Pero no son o pueden ser. Son. Sí son entonces. Claro. Ta, o sea, Babilonia perfecto. no es una cosa nomás, ¿no es cierto? Está perfecto. El dragón no es solamente una cosa. El ateísmo en sus diferentes formas, los no teísmos en sus diferentes formas. Si tú hablas de no teísmos y de ateísmos, no es una sola cosa. Hinduismo es un no teísmo, ¿no es cierto? Tantas religiones indígenas son no teísmos. El budismo es el taoísmo, ¿no? Especialmente en Oriente tienes tantos no teísmos que son religiones, ¿no? Están haciendo algo, tienen práctica, tienen templos, tienen todo, pero a la vez ellos son simbolizados por el dragón, porque todo entra ahí para él. Es todo un concepto que es posible en su visión. Está. Quería saber si estaba equivocada o si estaba bien. Gracias. Ya, César dice, agnosticismo, sí, todo eso entra allá, por supuesto. ¿No? Entonces, esas áreas que ocupan tanto la fe de tantas personas desde la tierra, tienen una representación en el dragón. Porque básicamente dice todo lo que ustedes quieran creer, digamos. Pero si decimos esto, entonces tenemos que admitir que en realidad no tiene mensaje, no tiene nada. Porque si tú dices, yo profeso todo, ¿cómo puede ser? Porque todo se contradice, ¿no es cierto? Son 5 dioses, es ningún dios, es un ser, es una esfera, es un gran arquitecto. ¿Qué es? Entonces, es una mujer, es la tierra, confusión, sí, eso es una confusión al final. Entonces, ¿qué mensaje tiene? No tiene una profesión. Y confusión es Babilonia. Pero sí tiene algo y ahí vamos al tema de la cultura, tiene algo que todos tienen igual, ¿no es cierto? Exactamente igual, en variaciones, pero hay una unidad tremenda en esa bestia, en ese dragón, en esa Babilonia.
donde vamos al tema de la cultura, como ya lo saben, ¿no? Entonces tiene algo que le da una, como Terry dijo, le da una columna vertebral fuerte a esa bestia, pero cuando profesa, no profesa nada. Y eso es parte de lo que quiere. No le importa. No le importa. Y cuando tú no tienes una profesión, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo tienes que vivir? ¿Cómo tienes que tratar al vecino, a tu prójimo? ¿Cómo tienes que tratar a otra fe? ¿Cómo quieres? Unos así, unos asá, ¿no es cierto? Tienes que ser vegetariano, para algunos sí. Tienes que ser vegetariano, para otros no. Comer cerdo sí. O no. Depende, ¿no es cierto? Todo es posible. ¿Ok? Aclaró un poco, creo que Matías dijo que sí. Me alegro. Vamos a continuar sobre ese concepto la próxima hora. ¿Edita? Bárbaro, muchas gracias, Marco. No sé si vas a hacer una oración final, Marco. En la próxima hora, perdón, en la próxima hora entonces, ancianos, para que me diga un poquito acerca de Apocalipsis 12:9. ¿Quién se...? En mi próxima hora mañana. Sí. Apocalipsis 12:9. Para mañana entonces. Pueden incorporar algo de esto. ¿Ya? Muchas gracias. Ya. Entonces oremos. Querido Dios, alabado seas, muchas gracias. Ha sido una historia increíble, impactante, a través de la cual nos has llevado. Y aquí estamos hablando ahora con más confianza y con más convicción también sobre lo que es esa gran controversia. Hace mucho más sentido. Gracias, Señor, y gracias por acompañarnos y apoyarnos en ese proceso. Ayúdanos que cada uno de nosotros podamos abrazar y tener confianza y seguridad en esos conceptos. En nombre de Jesús pido tu bendición para todos nosotros, para que podamos recuperar también un poco y estar listos para la siguiente presentación con Solange. En nombre de Jesús, nuevamente. Amén. Amén. Gracias, Marco. Gracias. Okay. Amén. Nos vemos pronto en media hora. Nos vemos. Ay. Chao, chao. Gracias.